Buenos días, niños de quinto básico. Bienvenidos a nuestra semana número 31 de trabajo a distancia. Ya en que ustedes por lo menos podemos decir que están en la comodidad del hogar, que no es lo óptimo porque hubiéramos querido estar trabajando presencialmente para desarrollar todas las habilidades posibles. Pero de todas maneras ustedes están haciendo un gran trabajo porque hay muchos que yo he ido revisando que me están haciendo las actividades que hemos ido subiendo y tratando de no perder el ritmo de aprendizaje. ¿Ya? ¿Qué vamos a aprender hoy día? Vamos a comprender un texto dramático distinguiendo sus principales elementos. ¿Ya? Nosotros vimos que el texto dramático lo empezamos a trabajar la semana pasada y además ustedes están leyendo un texto dramático. Lo empezamos a trabajar y vimos que tenía distintos elementos. ¿Ya? Yo aquí les voy a explicar en rasgos generales la estructura interna. Está conformado por 4 aspectos. La situación inicial es cuando en ocasiones la escenografía nos da a conocer las circunstancias en que se encuentran, ¿ya? Pero después viene una ruptura del quiebre, una ruptura del equilibrio, ¿ya? O sea, se supone que al principio en la situación inicial está todo normal, pero después viene la ruptura o el problema que le llamamos en el texto narrativo, y ahí aparecen nuevos personajes, ¿ya? Se desarrolla la acción o nuevo equilibrio, se conoce como cambio de tiempo, se dan día o noche, ¿ya? Y desenlace o resolución es el término de la obra y ahí alguna conclusión o enseñanza. Eso es como la estructura interna. Pero la estructura externa está conformada por, la gran estructura es el acto, o sea, eso es un acto, ¿ya? La obra de teatro puede estar dividida en 1, 2 o 3 actos. La escena se llama a las partes donde participan personajes determinados. Y el cuadro es el movimiento estático de una representación, ¿ya? Por ejemplo, el acto lo podemos distinguir cuando se abre y se cierra el telón, ahí sabemos que hubo un acto. Cuando lo estamos leyendo, cuando lo tenemos como texto dramático en sí, ¿cómo lo vamos a distinguir? Porque dice acto, parte, un acto, después segundo acto, tercer acto, lo dice. Porque recuerden que el dramaturgo deja todo explicado en las acotaciones, ¿ya? Todo explicado en las acotaciones cómo se debe ser representado. Las escenas se les llama la parte donde participan personajes determinados. ¿Y cómo distinguimos una escena? Cuando entra o sale un personaje, ahí hay un cambio de escena, ¿ya? Entonces, recuerden, el acto, ¿cómo lo reconocemos dentro de una obra de teatro? Cuando se abre y se cierra el telón. En el texto escrito, cuando es un texto dramático y todavía no es una obra de teatro, es cuando lo dice acto 1, acto 2, acto 3, ¿ya? Para ir recordando estos temas y que, como siempre hemos tratado durante este periodo de buscar nuevos recursos para que ustedes se les queden más grabados los conceptos, yo voy a poner un video que les conseguí en la internet para que ustedes puedan, en YouTube lo busqué para que ustedes puedan entenderlo mejor, a lo mejor aparte de lo que yo les hablo, aparte de lo que les escribo, lo que ustedes van a ver en el video, ¿ya? Las series y películas que más nos gustan cuentan grandes historias. Sus escritores han estudiado el teatro griego. Ya que estamos trabajando Edipo Rey en clase, vamos a conocer algunas características del teatro y específicamente del teatro griego. ¿Saben qué significa la palabra dramático? Que es algo terrible. En el uso común sí, pero en literatura, ¿de qué idiomas proviene la mayoría de nuestro vocabulario? Del latín y del griego. Perfecto. Bueno, dramático o drama provienen del griego dramatos, que significa acción. Entonces el género dramático está hecho para ser puesto en acción. Es decir, para ser actuado. Muy bien, chicos. Vamos ahora con los elementos de la obra teatral. Para que una obra sea reconocida como obra de teatro, se necesita un escenario, uno o varios actores, depende de la obra, un director, público, esto es fundamental, y en algunos casos, luces y música. Pero olvidaste una cosa importantísima. ¿Cuál? El texto.
No se peleen. Muy bien, Luciana. ¿Qué características tiene ese texto? Fundamentalmente, que está escrito en forma de diálogo. A ver, Mati, ¿recuerdas si hay algo más? Sí, hay unos textos entre paréntesis. ¿Y cómo se llaman? Acotaciones. ¿Y para qué sirven? Para indicar detalles de los movimientos, del decorado, de los tonos de voz que tienen que utilizar los actores. Sirven para muchas cosas. Muy bien. Hasta aquí revisamos la parte de afuera del texto teatral. Vamos con el relleno, ¿les parece? Sí, yo. Bien. Cuéntanos acerca de la parte de adentro de una obra de teatro. Te ayudo. ¿Cómo está dividido? En actos. Y los actos en cuadros y los cuadros en escenas. ¿Siempre hay cuadros? No, se emplean la mayoría de las veces para marcar un salto temporal en la obra. ¿Cómo se reconocen los actos? Por la bajada de telón o, en caso de que no exista, por una breve oscuridad. ¿Y las escenas? Por la entrada y salida de los personajes. Perfecto, chicos. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca del final. ¿Recuerdas que el mes que viene es la muestra del taller de teatro? Sí, Bueno, a mí me tocó hacer de corifeo. si eres el corifeo, ¿qué tienes que hacer? Guiar a los chicos del coro. Claro, es el personaje que dirige al coro. Verás que te va a resultar muy divertido. Tengo una duda. El otro día Santi me dijo que tenía que ocuparse del Deux Ex Machina. Lu, tú que siempre sabes todo, ¿sabes qué tiene que hacer? Eso es algo que vemos todo el tiempo en la televisión. ¿Viste cuando al protagonista de una novela o de una película le está por pasar algo gravísimo que parece que no tiene escapatoria? Sí, pero si es el protagonista siempre algo lo salva. Esos salvatajes son una versión moderna del Deus Ex Machina, ¿Y por qué se llama así? porque los griegos armaban una suerte de máquina de la que se colgaba un actor representando a un dios y salvaba al protagonista de un peligro, que es el género dramático. Es el género literario que agrupa todas las obras de teatro, ¿Cuál es la característica típica de este género? que está hecho para ser actuado. Pero está escrito. Sí, pero el autor cuando piensa su obra lo hace en función de la acción. Eso quiere decir que está escrito para ser actuado, no leído. Espera, creo que será mejor que veamos mejor el circuito de la comunicación para poder entenderlo. ¿Quién es el destinatario de la obra dramática? En este caso el espectador, porque como te dije antes, el texto está pensado para ser puesto en escena. Ahora veamos cómo se entera el espectador de lo que sucede en escena. A través del diálogo de los personajes. Y los actores, ¿cómo se dan cuenta de lo que tienen que hacer en el escenario, el tono de voz que tienen que usar y cuándo tienen que entrar y salir? Por las acotaciones, son los textos que aparecen entre paréntesis. Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que constituyen el texto teatral? Ah, ya sé, el diálogo y las acotaciones. ¡Estupendo! Espero que hayas aprendido mucho hoy. Ya. Si quieres saber más, Se dan cuenta que aquí en el video también refuerza las cosas que estuvimos viendo nosotros, ¿ya? Ahora para continuar, ustedes van a leer un texto. Ustedes van a leer un texto que está en el texto de estudio, son el de la página 290 a la 295. Se llama Colón agarra viaje a toda costa, ¿ya? Este es un texto, se lo voy a mostrar ahora. Bueno, ustedes también tienen que estarlo leyendo. Es un texto dramático, ¿ya? Donde después vamos a hacer algunas preguntas en el MySchool. Miren. La primera escena, ¿ya? La primera escena, aquí están nombradas las escenas. Hay veces que no están nombradas las escenas, pero ustedes las infieren, que aquí es donde tenemos que nosotros sacar nuestras inferencias, porque entra o no sale el personaje, ¿ya? Y primer acto, o sea, puede que esta hora, porque cuando es un solo acto dice acto único. Vamos a ver si tiene más actos. Segundo acto, o sea, tiene más actos, ¿ven? Cuando es una sola, dice acto único, ¿ya? Eso para que ustedes vayan conociendo y
estos textos. Como la otra vez yo les decía, si hubiéramos estado en el colegio, lo más probable es que lo hubiéramos leído en voz alta y yo le hubiera ido dando a cada uno en grupitos personajes. Aquí ustedes, lo que está entre paréntesis, ¿cómo se llama? Muy bien, escuché excelente por ahí, acotación, ¿ya? Estas son las acotaciones, o sea, las indicaciones para que se ponga en escena. Si nosotros leemos de manera representada, las acotaciones no se leen, porque ustedes nunca han visto en una obra de teatro un actor que diga su diálogo y que pues diga, entra enojado. No, porque eso lo ve, eso es otra cosa. Para solamente que el director y los actores sepan cómo poner en escena la obra, ¿ya? Entonces, como les digo, tienen que leer este texto, ojalá dramatizado con otra persona, y ir tratando de inferir las partes que tiene este texto, ya las partes que ya hemos hablado que son estas, las partes del texto dramático, la estructura. ¿Por qué? Porque el día de la prueba que va a valer 2 notas, va a haber una prueba que va a valer 2 notas, además de yo ponerle comprensión lectora, voy a poner algunos elementos del género dramático para que ustedes puedan explicarlos de qué se trata, ¿ya? Entonces, por eso es importante que los vayamos descubriendo, que vayan viendo todos los videos para que sí los aprendan mejor, ¿ya? Vamos entonces a el video y vamos a la serie. Ya entonces, Colón agarra viaje a toda costa. ¿De qué se tratará? Nos queda ahí la duda. ¿De qué se tratará? Colón agarra viaje a toda costa. Aquí ustedes ya deberían estar, me dicen, a lo mejor es de un viaje de Cristóbal Colón. No lo sabemos. Tenemos que leerlo y ustedes tienen que descubrir que leerlo. La otra vez yo les decía, se les va a ser más fácil comprender los textos dramáticos porque aquí los actores, o sea, los diálogos los van haciendo los personajes. En cambio, los textos narrativos, el diálogo se va narrando a través del narrador. No, ustedes tienen que inferir quién está hablando, quién está haciendo las acciones. Entonces, este es uno de los textos que son como más sencillos de reconocer. Y para ir cerrando, explícame, ¿para qué sirven las acotaciones? ¿Ya? ¿Y cuál es la estructura externa del género dramático? La estructura externa ya lo vimos anteriormente. ¿Cuáles serán? Muy bien, excelente. ¿Ya? Excelente. Entonces, niños, yo los invito a que vayamos leyendo nuestro texto para poder irlo comprendiendo, identificando los elementos del género dramático y se van a dar cuenta que es un género muy amigable. Por otro lado, les recuerdo que ya está en la sección documentos la lectura del mes de noviembre y además les recuerdo que los que no han hecho la evaluación del texto anterior de la compuerta número 12, ¿ya? Porque el otro día cuando revisé había muy poquito. Que estén muy bien, un abrazo para todos.